Inhala profundo y al exhalar, canta o escucha conmigo el mantra OM, el sonido del universo expandiéndose. OM. Hola. Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo en El Bienestar está en ti. Yo soy Dharma de Hierbabuena Yoga y estoy muy feliz de acompañarte el día de hoy en la segunda parte de los capítulos dedicados a explorar el miedo a crecer. El día de hoy responderemos a la pregunta: ¿cómo superar el miedo a crecer? Sí, crecer es incómodo y la incomodidad no debemos evadirla, sino aprender de ella. En el capítulo anterior te dije que en este capítulo te contaría mi historia con el crecimiento. Y debo admitirte que me resistí tanto a este capítulo que casi lo hago improvisado. Esta resistencia que sentí es igual a la resistencia que nos pone enfrente el miedo al crecimiento. Pude superarla. Fue difícil, pero pude superarla y por eso hoy aquí estás escuchando este capítulo bien estructurado. En el capítulo anterior exploramos las bases teóricas, neuropsicológicas y de la filosofía del yoga que nos explicaron por qué sentimos miedo a crecer. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo. Aunque, de todas maneras, te voy a contar un resumen de lo que aprendimos en el anterior capítulo para que podamos ingresar en la historia y en los ejemplos y en los ejercicios de hoy con toda la información fresca. Aprendimos que crecer era complejo en todos los niveles, principalmente por la disonancia cognitiva y por el apego, que podemos traducir como la incomodidad que nos genera incorporar nuevas maneras de actuar y de hacer la vida. Entendimos que estas incomodidades tienen una explicación evolutiva y decidimos observarlas antes de juzgarlas, para de ellas poder aprender cómo crecer desde el amor más que desde el reclamo. Comprendimos que el apego y el ego físico son amigos y se quedan encaprichados en la idea de que la identidad y que las identidades sean absolutas. Es decir, que solo haya una definición de lo que somos y de lo que es la vida. Comprendimos a profundidad que crecer se trata de buscar otras identidades, otras formas de ver la vida, de vernos a nosotros mismos, unas formas que nos permitan expandirnos en la totalidad de nuestro potencial. Con estas raíces firmes sobre lo que significa crecer y por qué nos da miedo y por qué se siente incómodo, te voy a contar un pedacito de mi historia. Imagínate una nena de 14 años que creía que ya sabía todo sobre el orden del mundo. Y eso que sabía o que creía saber no le gustaba nada. Entonces todos los días se despertaba sintiendo que no soportaba el mundo. Sí, esa nena era yo. Y por supuesto que cargando tal apatía y fastidio, me enfermé. Y me enfermé de algo que tiene todo que ver con el miedo a crecer. Me enfermé de la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad y que trata de restringir los alimentos hasta evitar la desnutrición. No le voy a decir el nombre porque no queremos que haya problemas con la política de los sitios donde subimos el capítulo, pero ya sabes de qué se trata. Que me haya enfermado de eso a los 14, cuando todavía no había empezado mi desarrollo hormonal, tiene todo que ver con el no querer ser adulta,
Pero en ese momento yo no sabía todo esto que te cuento. En ese momento lo que yo viví fue que la apatía y el fastidio fueron reemplazados por la obsesión por las calorías y el ejercicio. Esa obsesión se quedó conmigo 4 años. En esos 4 años los síntomas mutaron, me fui a la universidad sola y si te lo estás preguntando, que yo sé que sí, sí, practiqué yoga de forma comprometida por cada uno de esos años. Pasa algo muy importante con los síntomas, y es que nos permiten respirar cuando la presión acumulada de cosas dentro nuestro ya no puede ser contenida. Así que esos 4 años llenos de síntomas, en realidad lo que me permitieron fue soltar y sanar poco a poco el dolor, el miedo, la rabia que llevaba acumulando desde la infancia. Sin embargo, cada que me empezaba a recuperar, llegaba a mí este miedo de volver al mundo, este miedo de enfrentarme al mundo. Sin duda, crecer también es acerca de enfrentarnos a nuevos mundos. Y cuando a mí me llegaba este miedo, ¿sabes qué me pasaba? Volvía a recaer, porque es que los síntomas me estaban protegiendo de enfrentarme a ese miedo. Empero, en ese momento, como te dije antes, yo no era consciente de que eso era lo que estaba pasando. Yo simplemente sentía que el miedo que a mí me daba a que mi cuerpo cambiara y el miedo a la comida crecía, que de repente me estaba recuperando y luego estos miedos se volvían más grandes y que ya no podía aguantarlos y que la opción más sencilla era volver a los patrones de la enfermedad. Aquí te tengo 2 preguntas que nos van a llevar a la respuesta que estamos buscando en este capítulo. A través de estas 2 preguntas y sus respuestas te voy a contar y te voy a mostrar cómo superé ese miedo a crecer y te voy a profundizar acerca de todo lo que encapsulaba el miedo que para mí era representado en miedo a que mi cuerpo cambiara y miedo a la comida, pero que en realidad estaba guardando un montón de otros miedos que venían con el proceso de crecer. La primera pregunta que vamos a trabajar es: ¿el miedo se aguanta, se supera o se transforma, se transmuta? Y la segunda pregunta es: ¿qué es lo que nos da, qué es lo que te da, qué es lo que me da más miedo de crecer? Puedes anotar estas preguntas en tu diario si quieres para que las puedas responder desde tu sabiduría o desde tu historia, y yo te voy a responder desde la mía a modo de ejemplo, para que luego encontremos los puntos de sincronía y tengamos juntas una respuesta final. La primera pregunta nos nombra 3 verbos: aguantar, superar, transformar. Y debemos encontrar cuál de estos verbos le viene mejor al miedo, específicamente al miedo a crecer. Como a la masa le viene bien el verbo amasar, vamos a encontrar la acción que le viene bien al miedo. Tal como sabemos qué es y cómo es la masa, tenemos que darle forma al miedo a crecer. Entonces, vamos a poner en un círculo todos los adjetivos y sustantivos que representan el miedo para nosotros, para nosotras. Entonces puedes hacer un círculo imaginario o en el papel y dentro pon todas las palabras, pueden ser adjetivos, verbos, sustantivos, que representan el miedo a crecer. Cuando te nombran crecer y te da miedo, ¿qué se te viene a la mente? Y lo vas a escribir todo en ese círculo. Por ejemplo, mi círculo tiene lo siguiente, mi círculo actual,
y después te voy a mostrar mi círculo del momento de la enfermedad para que podamos hacer el paralelo y la solución. Mi círculo actual tiene responsabilidades, normas, papeleo, personas poco amables, jerarquías, dinámicas sociales que no entiendo, riesgos, cansancio, pérdidas, seriedad y estatus, incertidumbre, oficina. Tu círculo puede tener otros adjetivos y otros sustantivos o incluso muchos parecidos. Lo importante es que sepamos que con ellos sabemos cómo y qué es el monstruo del miedo a crecer. Esas cosas las aguantamos, las superamos o las transformamos. La mayoría de las cosas que ponemos en el círculo son inevitables. Si nos disponemos a aguantarlas, nos vamos a agotar, porque si son inevitables significa que siempre van a llegar o que van a continuar llegando, que simplemente hacen parte de la vida. Y si nos aproximamos si nos aproximamos a ellas desde el aguante, nos vamos a aguantar y agotar en el proceso, porque aguantar significa reprimir, retener. Vamos a estar todo el tiempo cuando aparezcan en nuestra vida sintiendo, ya me toca aguantarlas otra vez. Y eso solo es una fuga de energía. Tampoco podemos superarlas porque no son retos o metas únicas. No es como que tenemos el papeleo, por ejemplo, una vez en la vida y listo, ya superé el papeleo, nunca más se presenta en mi vida, o todos los papeleos que aparezcan en mi vida van a ser exactamente iguales. No es así, ¿verdad? Esto nos dice que no podemos simplemente superarlas, pasarlas por encima, lucharlas una vez y ya está. Sino que van a llegar una y otra vez y cada vez las vamos a hacer mejor y las viviremos con más calma. Pero eso no significa que las superamos, ¿no es verdad? Por tanto, el verbo correcto es transformar, que se refiere a transmutar. Y lo que transformamos, más que las situaciones en sí, es la manera como las percibimos. Transformamos la manera como nos aproximamos a cada una de las cosas que está en nuestro círculo del miedo. Las resignificamos. Para que quede más claro, y como te dije antes, previo a la segunda respuesta, quiero compartirte mi círculo del miedo a crecer, cuando estaba viviendo los problemas con la alimentación. Entonces, imagínate mi círculo y te voy a decir cuáles eran mis miedos. Ahí dentro de mi círculo, que se representaba como miedo a que mi cuerpo cambiara y miedo a la comida, estaba el miedo al rechazo, el miedo a no tener valor, el miedo al fracaso, el miedo a la sexualización, el miedo a la burla y el miedo a la imperfección. Ahora sí, como lo prometido es deuda, vamos a responder la segunda pregunta. Y vas a ver, no quiero dejar la historia incompleta con esta segunda pregunta, vas a ver la manera en la que vamos a superar el miedo a crecer. De acuerdo, viendo el reflejo de la manera como yo lo superé en ese momento con estas cosas que son bien complejas, porque no quiero decir que con esta herramienta ya puedes solucionar problemas tan complejos como los problemas alimenticios, pero para mí todo lo que viví en esos años, que fue conmigo misma, porque en esos años no tuve acompañamiento psicológico, el acompañamiento vino después. Mi forma de romper los patrones, resignificar la forma como me aproximaba a los miedos, a incorporar herramientas y habilidades. Todo este conjunto de cosas que hice me sirvieron lo suficiente como para que los síntomas fueran gestionables
y tuviera periodos de recuperación lo suficientemente largos como para generar nuevas conexiones cerebrales, nuevas formas de relacionarme conmigo y con el mundo. Y sé que funcionó porque desde que implementé todo esto que te voy a contar, no tuve recaídas. Desde ese momento, ese ciclo que tenía de pasar un síntoma a otro se detuvo. De ahí tuve otros retos con la salud mental y tuve que seguir sanando, incorporando herramientas, aprendiendo, pero precisamente el miedo a crecer, yo siento que sí lo transformé a partir de esto que te voy a contar. La segunda pregunta nos dice que de todas esas cosas en nuestro círculo, ¿cuál es la que nos da más miedo? Y al saber cuál es, nos damos cuenta que esa cosa que sobresale de las demás nos da la medida del espacio de gestión y de resiliencia emocional que debemos hacer, que debemos cultivar para transmutar la forma como nos aproximamos a lo que nos asusta, es decir, transformar el miedo. Nuevamente te lo voy a contar y ejemplificar en mi historia, y porque sé que de esta forma funcionó, como te acabo de decir, y también porque así vemos más fácilmente cómo aplicarlo a nuestra vida, venciendo en el proceso las barreras de la vergüenza, la culpa y el miedo, porque las barreras primarias, digamos, porque muchas veces nos da terror incluso admitir cuáles son esas cosas que nos dan miedo. No queremos conocer esas cosas de nosotros mismos. Así todos los días estemos viviendo los síntomas, así todos los días tengamos ese recordatorio de que esas cosas no las podemos evadir y que en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo. Yo sé que en el fondo pensamos como a nadie más le pasa esto y esto lo tengo que esconder y no puede salir a la luz, y por eso usar mi ejemplo, por más de que para mí generó mucha resistencia porque me implica ser vulnerable, sé que te va a ayudar a romper un pasito más allá las barreras que no te dejan enfrentarte y poner sobre la mesa lo que realmente te está asustando. Entonces, de mi bolita de miedos de esa época, lo que más me asustaba era el miedo al fracaso. Así que sabía que debía incorporar tantas herramientas y hacer tanto espacio como para enfrentar el fracaso más aterrador que pudiera imaginar. Yo sé que en terapia y en herramientas cognitivas conductuales se habla mucho de tienes que ver si el miedo que tienes es realista o no es realista, y de acuerdo a ese proceso de racionalización vas a darte cuenta si tu reacción física es justificada o si en realidad es algo que estás creando desde tu imaginación. A mí esa aproximación al miedo no me gusta, porque creo que cuando nos vamos a la conversación sobre qué es realista y qué no, hay millones de posibilidades. Y si eres una persona muy inteligente, vas a encontrar todas las razones por las cuales un miedo es realista. Entonces, más bien, me gusta esta visión estoica de, incluso si llegara a pasar lo peor, quiero saber que estoy preparada. Incluso si ese miedo que me da pesadillas se llega a presentar, quiero saber que tengo las herramientas, quiero saber que hice el espacio, que desarrollé la resiliencia emocional y las herramientas prácticas para enfrentarme a lo que sea. Y este es un proceso simbólico, práctico y a la vez somático, porque mientras vas incorporando estas herramientas, mientras vas haciendo ese espacio y esa resiliencia emocional, estás cambiando la forma como te relacionas con tu propia valentía. Entonces, básicamente lo que yo hice fue aprender lo necesario para poder enfrentar ese fracaso.
fui enfrentando progresivamente fracasos pequeños. Entonces, no voy a decir exactamente cómo se veía mi miedo a fracaso porque siento que eso puede ser detonante, pero digamos, yo me imaginé la forma más gigante en la que podía fracasar. Y dije, ok, esa forma gigante me hace sentir que no valgo nada, esa forma gigante me hace sentir que no voy a poder levantarme, esa forma gigante de fracaso me hace sentir que ya no tengo nada por qué luchar, me hace sentir que ya no hay sentido. Bueno, me hacía sentir muchas cosas el pensarme en esa situación. Entonces, como estaba siendo tan fatalista, a pesar de que yo, si vivía ese fracaso tan grande, seguiría con vida, me di cuenta que debía aumentar mi capacidad de tener resiliencia al fracaso. Me di cuenta que tenía un problema de no saber gestionar las situaciones del fracaso. Me di cuenta de cuántas veces en el pasado fracasé y me resistí a aceptarlo y fui terca al respecto y sufrí mucho por no querer simplemente aceptarlo y aprender. Así que me enfrenté al fracaso de formas pequeñas, de formas progresivas, probando cosas nuevas, nuevas asanas, habilidades nuevas, cosas artísticas y dándome la oportunidad de intentarlo y fallar y volver a intentar y volver a fallar en entornos que se sentían seguros, ¿sí? En entornos donde fracasar significaba que no me salió la escultura chiquita de cerámica, significa que ese día no me pude parar de cabeza, pero respetando siempre los límites de mi cuerpo en lugares seguros, con todas las medidas de seguridad. Es darte la oportunidad de fracasar a pequeña escala y sentir cómo se siente eso y gestionar esa emoción pequeña. Hasta que un día, después de 2 años, imaginarme ese fracaso ya no me paralizaba del miedo. Ahí supe que todos los otros miedos de mi bolita perdían fuerza. Pude dejar de creerle a ciertos monstruos y comencé a verlos como oportunidades de aprendizaje. Lo que nos deja esta conclusión. Para superar el miedo a crecer, debemos prepararnos para transformar lo que más miedo nos da, obviamente de forma imaginaria y de forma práctica. Primero, imaginamos el miedo y somos lo suficientemente valientes para imaginarnos ese miedo, porque como te dije antes, implica un montón. Luego, vamos a qué acciones prácticas nos preparan para enfrentar ese miedo, poco a poco. Puede ser de forma somática a través del cuerpo o de forma simbólica, a través de desarrollar habilidades o aprender cosas que nos permitan vivir ese miedo y desde esa situación imaginaria salir fortalecidos con aprendizajes, con esta valentía que nos permitirá transformar todos los miedos. Estos procesos te van a regalar la oportunidad de transformar el miedo a crecer en ganas de crecer en todos los niveles. Te lo prometo. Quiero concluir diciéndote algo que es muy importante y esto es volver consciente un proceso que se vive de forma natural. Esconder los miedos o escondernos de nuestros miedos nunca funciona. Y no quiero volverlo como, ay, no funciona porque te vas a quedar en esta posición de infelicidad y como, no, la razón es más grande. La razón por la cual no funciona es porque la vida te pone los miedos enfrente. La vida es un proceso de aprendizaje y te aseguro
que si escondes los miedos o te escondes de tus miedos, ellos van a salir y en algún punto vas a tener que enfrentarlos. Entonces, es un proceso que ocurre de forma natural. Listo, te escondiste de tus miedos, escondiste los miedos, la vida te los pone al frente y cada vez que te los pone al frente tienes la oportunidad de reforzar los patrones antiguos o de hacer espacio e incorporar nuevas habilidades para usar ese enfrentamiento como una oportunidad de aprendizaje y como un momento en el que te reconectas de nuevo con tu fuerza interior y con tu valentía. Y entonces de cada enfrentamiento o de cada situación sales fortalecido. Lo que estamos haciendo con esta herramienta que te acabo de dar es hacer ese proceso antes de que ocurra en la vida. Lo estás haciendo tú en tu conciencia. Tú estás diciendo, hoy decido ser valiente, me voy a imaginar el miedo más grande que tengo que está dentro de mi bolita de miedo a crecer. Y voy a saber cuáles son las habilidades y cuáles son las cosas que debo incorporar a mi vida para poder enfrentarme a ese miedo. Y luego, cuando ya hayas incorporado todas esas herramientas, ese miedo no va a tener tanta fuerza porque tú ya viviste todo el proceso y dijiste, bueno, si llega estoy lista. Y todos los otros miedos que se alimentaban de ese miedo grandote o que eran más pequeños que ese miedo grandote empiezan a perder fuerza porque te probaste a través de ese proceso a ti mismo, a ti misma, que puedes hacer un montón de cosas y que eres completamente capaz de superar y crecer y expandirte en un potencial impresionante. Se trata de eso, básicamente. Y sé que lo estoy diciendo de forma muy abstracta porque no me gusta decir lo que tienes que hacer es A, B, C o D, porque hay muchas maneras de incorporar herramientas y habilidades y para cada persona es distinto y cada persona necesita cosas distintas. Pero el yoga es una muy buena manera de aumentar la resiliencia emocional, de enfrentarte a nuevas cosas, de enfrentarte al fracaso, de enfrentarte a la frustración, de enfrentarte al duelo, de enfrentarte al miedo, de enfrentarte a la falta de control, de tener control. O sea, en el yoga vives la vida entera, todas las emociones, en un entorno controlado en el que al mismo tiempo estás transmutando las sensaciones y en el que de principio a fin estás en conexión con tu cuerpo. Pero el yoga no es la única herramienta somática corporal que te permite hacer esto. También están distintos métodos de respiración, también están otras prácticas somáticas. Lo mismo con incorporar habilidades. Tú te puedes hacer un plan de todo lo que necesitas aprender para poder estar listo a enfrentar ese miedo. Entonces tengo que aprender de papeleo, tengo que aprender de, no sé, de leyes, tengo que aprender de conversación, de habilidades comunicativas. Y como cada situación es distinto e incluso la misma situación, porque mi miedo al fracaso no es el mismo miedo al fracaso tuyo, mi fracaso no es el mismo fracaso tuyo, se ven de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces incorporamos herramientas diferentes, aprendemos nuevas cosas y en ese proceso de aprendizaje, que es como una metáfora de prepararnos para la lucha y el enfrentamiento con este monstruo, en realidad lo que estamos haciendo es probándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas, que ese miedo no era más grande que nuestro potencial, que ese miedo no era más grande que nuestras ganas de crecer. Y eso es oro puro. Y hasta aquí llegó nuestro capítulo de hoy en El bienestar está en ti. Te agradezco infinitamente por tu escucha en esta media hora. Que el amor y la paz y la gracia sean la vida de todos los seres vivos. Hasta la próxima ocasión. Namaste.